El curado y salado de carnes. Curado de carnes. El proceso de conservación de las carnes se da con la adición de cloruro de sodio, nitritos y nitratos, azúcar. Otros ingredientes que mejoran las características organolépticas, sabor, olor, etc., del producto cárnico como especias, polifosfatos, etc. Modo de acción de los agentes del curado. Acción del cloruro de sodio. La sal penetra dentro del tejido muscular, y el agua junto con las sustancias solubles como proteínas y vitaminas salen. Los iones sodio y cloro se fijan a los grupos cargados de las proteínas. El cloruro de sodio interacciona con las proteínas miofibrilares, cuya fuerza iónica del medio modifica la estructura, provocando despolimerización de ellas. Refuerza los enlaces electrostáticos de las proteínas. El cloruro de sodio fijado desplaza el potencial hidrógeno de las proteínas miofibrilares, lo que modifica la capacidad de retención del agua de la carne. La concentración de cloruro de sodio final, de la carne curada, salada, es del orden 4 a 5%. Las proteínas solubles expulsadas del tejido muscular, con el agua, sirven de ligantes en las plantas cárnicas cocidas, como las salchichas por ejemplo. Acción del nitrito y nitrato. En salchichonería es común adicionarlos junto con la sal. Nitratos, menor al 10% del peso de la sal. Nitrato de potasio, nitrato de sodio. Nitrito, menor al 0,6% del peso de la sal. Nitrito de potasio, nitrito de sodio. Objetivos. Acción bacteriostática, Clostridium botulinum. Acción sobre el color rosado de la carne. Acción sobre el flavor. El color rosado se debe a la formación de nitrosomioglobina. Después del tratamiento térmico, la nitrosomioglobina se transforma en nitroso hemocromo, color rosa brillante. El nitrito es una sal tóxica, la dosis mortal en el hombre es del orden de gramos. La concentración legal en la carne no debe ser mayor de 150 miligramos por kilogramo. La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 5 miligramos por kilogramo de carne para el consumo humano. Problema particular de las nitrosaminas. La toxicidad de los nitritos se debe a la formación de nitrosaminas, sustancias tóxicas. La nitrosamina es la acción del ácido nitroso o sus sales con una amina secundaria. Son agentes cancerígenos, provocan lesiones graves en el hígado, riñón y esófago. Las carnes curadas pueden contener nitrosaminas o formarse durante la cocción. Acción de azúcares y edulcorantes. Se usan comúnmente en la mezcla del curado por mejora el sabor del producto cárnico. Contrarresta el sabor salado del cloruro de sodio, participa con los precursores de aroma. Contribuye en la conservación, ya que reduce la actividad de agua, fermentación. Principalmente se emplean azúcares reductores como glucosa, hidrolizado de maíz, lactosa y sacarosa. Las concentraciones empleadas comercialmente oscilan entre 60 a 100 gramos por litro de salmuera. Otros ingredientes, coadyuvantes del curado. Ascorbatos. Los ácidos ascórbicos, isoascórbico y sus derivados, son útiles para mejorar y retener el color de los productos curados. Se acelera la reacción del curado. El color se hace más homogéneo. Incrementa la reducción de nitrito a nitroso. Se emplean cantidades de 420 miligramos del ácido, o 500 miligramos de la sal por kilogramo de carne. Polifosfatos. Incrementan la capacidad de retención de agua, CRA, de la carne. Los vuelve más blandas y sobre todo aumenta el rendimiento tecnológico. No afectan la estabilidad del color. Hidratan el colágeno, ablandamiento. Dosis máximas autorizadas. 0,5%. Ahumado de la carne. Proceso consistente en exponer los productos cárnicos a la acción del humo en un momento dado del proceso. Se produce de la combustión incompleta de maderas duras, poca resina, o mezclas de aserrín de diversas maderas para aromas específicos. El ahumado penetra unos pocos milímetros.
barrera de protección frente a microorganismos de penetración. El humo tiene una composición compleja. Ácidos alifáticos, fórmico, caproico, etc. Alcoholes primarios y secundarios. Cetonas. Formaldehídos y acetaldehídos. Fenoles y cresoles. Mezclas de ceras y resinas. Mejoran las características del producto como aroma y sabor. Menor al 10% del peso de la sal. Nitrato de potasio, nitrato de sodio. Nitrito, menor al 0,6% del peso de la sal. Nitrito de potasio, nitrito de sodio. Objetivos. Acción bacteriostática, Clostridium botulinum. Acción sobre el color, rosado de la carne. Acción sobre el flavor. El color rosado se debe a la formación de nitrosomioglobina. Después del tratamiento térmico, la nitrosomioglobina se transforma en nitroso hemocromo, color rosa brillante. El nitrito es una sal tóxica, la dosis mortal en el hombre es del orden de gramos. La concentración legal en la carne no debe ser mayor de 150 miligramos por kilogramo. La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 5. El curado y salado de carnes. Curado de carnes. El proceso de conservación de las carnes se da con la adición de cloruro de sodio, nitritos y nitratos, azúcar. Otros ingredientes que mejoran las características organolépticas, sabor, olor, etc., del producto cárnico como especias, polifosfatos, etc. Modo de acción de los agentes del curado. Acción del cloruro de sodio. La sal penetra dentro del tejido muscular, y el agua junto con las sustancias solubles como proteínas y vitaminas salen. Los iones sodio y cloro miligramos por kilogramo de carne para el consumo humano. Problema particular de las nitrosaminas. La toxicidad de los nitritos se debe a la formación de nitrosaminas, sustancias tóxicas. La nitrosamina es la acción del ácido nitroso o sus sales con una amina secundaria. Son agentes cancerígenos, provocan lesiones graves en el hígado, riñón y esófago. Las carnes curadas pueden contener nitrosaminas o formarse durante la cocción. Acción de azúcares y edulcorantes. Se usan comúnmente en la mezcla del curado por mejora el sabor del producto cárnico. Contrarresta el sabor salado del cloruro de sodio, participa con los precursores de aroma. Contribuye en la conservación, ya que reduce la actividad de agua, fermentación. Principio, se fijan a los grupos cargados de las proteínas. El cloruro de sodio interacciona con las proteínas miofibrilares, cuya fuerza iónica del medio modifica la estructura, provocando despolimerización de ellas. Refuerza los enlaces electrostáticos de las proteínas. El cloruro de sodio fijado, desplaza el potencial hidrógeno de las proteínas miofibrilares, lo que modifica la capacidad de retención del agua de la carne. La concentración de cloruro de sodio final, de la carne curada, salada, es del orden 4 a 5%. Las proteínas solubles expulsadas del tejido muscular, con el agua, sirven de ligantes en las plantas cárnicas cocidas, como las salchichas por ejemplo. Acción del nitrito y nitrato. En salchichonería es común adicionarlos junto con la sal. Nitrato-almente se emplean azúcares reductores como glucosa, hidrolizado de maíz, lactosa y sacarosa. Las concentraciones empleadas comercialmente oscilan entre 60 a 100 gramos por litro de salmuera. Otros ingredientes, coadyuvantes del curado. Ascorbatos.
Los ácidos ascórbicos, isoascórbico y sus derivados, son útiles para mejorar y retener el color de los productos curados. Se acelera la reacción del curado. El color se hace más homogéneo. Incrementa la reducción de nitrito a nitroso. Se emplean cantidades de 420 miligramos del ácido, o 500 miligramos de la sal por kilogramo de carne. Polifosfatos. Incrementan la capacidad de retención de agua, CRA, de la carne.